José Simonela. José, buen día, ¿cómo estás? Mariano Campelone y todo el equipo Primera Mañana te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Mariano y equipo, un gusto. José, bueno, el necesitado acuerdo, el tan esperado acuerdo del gobierno con diputados, la aprobación del DNU y esto de llegar a buen puerto con el Fondo Monetario Internacional, habla de de varias opciones, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? Porque arrancamos una semana con algunas turbulencias, con esto de va a haber corrida, no va a haber corridas, hay devaluación, no hay devaluación. El gobierno intervino fuertemente, ¿no? En las últimas 48 horas para mantener cierta estabilidad. Sí, claramente esto es una buena noticia en términos de que disminuye la incertidumbre respecto de la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que vence entre este año y el año que viene. Ujú. Así que desde ese punto de vista es una buena noticia. Esperemos que esto permita tranquilizar un poco los mercados que, como bien decías, estaban bastante preocupados por si el nuevo acuerdo con el fondo implicaba algún cambio en el régimen cambiario, vaya la redundancia. Ujú. Sí. Pero digamos, ahí está el meollo del problema. Claramente la aprobación del DNU no quiere decir que el acuerdo esté cerrado, simplemente Lógico. pasamos un trámite para que el gobierno pueda seguir negociando Ujú. dicho acuerdo. El acuerdo lo único que ha trascendido, porque el resto no se conoce, es que sería un Ujú. préstamo a 10 años Ujú. con 4 años y medio de gracia para el pago de capital. Eso descomprime las reservas, digamos, para la exigencia de reservas en el corto plazo, Ujú. y le permite a la Argentina pensar que de la mano del sector agropecuario, como ocurre habitualmente en la generación de divisas, de la mano de la energía que antes era demandante de divisas y ahora es superavitaria, se Sí. genera dólares, y lo va a seguir generando en tanto y en cuanto digamos, avancen las inversiones, y de la mano de la minería se va a conseguir los dólares para honrar esas deudas de acá a 4 años y medio. Ahora, la letra chica no se conoce, Ujú. no se conoce el monto que le podrían dar, hay especulaciones de todo tipo, que solamente le darían 3.600 millones de dólares, que son los intereses que se pagaron de correspondiente este año, se lo devolverían. Otros hablan de que puede ser 10.000 millones, otros 11.000, otros 20.000, pero la verdad es que no se sabe cuánto es el monto fijo, Ujú. ni lo que el fondo pide a cambio. En lo personal creo que el fondo puede llegar a esperar hasta las elecciones para pedir una adecuación del régimen cambiario. El gobierno no creo que juegue la carta, digamos, de cambiar el régimen antes de las elecciones por miedo a que esto le impacte en la inflación, y la Ujú. inflación obviamente es el principal capital político que hoy cuida el gobierno, ¿no? En esto, genera el acuerdo, genera este paso que da el gobierno en diputados un efecto moderado en los precios. No, yo creo que lo que baja un poquito la incertidumbre. Ujú. Me parece que no había gran duda de que que el gobierno iba a lograr el DNU, Ujú. el apoyo al DNU, porque solo necesitaba una cámara, y en la cámara, además de los, 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 los sectores aliados al gobierno a la hora de aprobar leyes, también están los gobernadores, y los Ujú. gobernadores no se pueden dar el lujo de que no se llegue a un acuerdo con el fondo, porque los Ujú. gobernadores también necesitan a su vez emitir deuda, y de hecho que lo hacen. Entonces, digo, era bastante probable que los gobernadores apoyaran Mm. la aprobación del DNU, y recordémosle a los oyentes que el DNU, al estar aprobado por una cámara, ya Mm. queda aprobado, no Perfecto. necesita ser aprobado por las dos cámaras, por lo Exactamente. cual era mucho más viable que Mm. un proyecto de ley, porque la ley tenía que ir al Senado, y del Senado el kirchnerismo tiene mayoría. Ujú. Fíjate vos que el kirchnerismo no lo pudo trabar a esto Mm. con una norma que creó el kirchnerismo, porque esto que el DNU se apruebe por una sola cámara y Claro, alcance fue una estrategia del kirchnerismo cuando Kirchner era presidente, claro. y Cristina movilizó eso en el Senado para que sea así. O sea, claramente
para una ley te hace falta las 2 cámaras, para el DNU una sola, ¿no? Entonces, bueno, esto le facilitó al gobierno la aprobación y ahora viene la parte de, digamos, cómo va a salir este acuerdo. Claro. De nuevo, lo único que sabemos es que nos van a dar más tiempo. Ahora, el resto de las exigencias no se conoce. ¿Exigirá el Fondo Monetario Internacional la devaluación? Bueno, a ver, el fondo no te exige devaluación, por lo general. El fondo exige por lo general temas fiscales, que Argentina lo tiene sobrecumplido, o sea, Argentina no tiene déficit fiscal actualmente, y esto es una exigencia que siempre le pone el fondo, claro. y esta vez ya está cumplida. La otra exigencia, el fondo por lo general, o sea, el fondo no comparte los cepos, y en este caso Argentina tiene cepo, pero tampoco es que lo va a sacar un día para otro, claro. Probablemente lo saque, como te decía, después de las elecciones. Sí. Lo otro que habitualmente solicita el fondo es que haya el tipo de cambio único. Acá tenemos una variedad de tipos de cambio muy grande. Probablemente también esa unificación del tipo de cambio, la liberalización del tipo de cambio para mí va a esperar hasta después de las elecciones de nuevo. El gobierno no creo que juegue la posibilidad de que le aumente el tipo de cambio, porque sabe que eso pega directamente en la inflación. Y por otro lado, seguramente el fondo no está de acuerdo con el dólar blend, ¿no? Y recordemos que el dólar blend, el cepo y la variedad de tipos de cambio son cuestiones que este gobierno había criticado el gobierno anterior, pero que bueno, ahora la usa, digamos, ¿no? O sea, de ortodoxo no tiene nada, es completamente heterodoxo, pero está dentro del pragmatismo que necesita para salir de esta situación de falta de reserva, porque las reservas son negativas. En esto, escucharlo al ministro de Economía, Caputo, es decir, Caputo dice, esto es bueno, ¿no? Eso lo dice Caputo, de alguna manera es bueno para la situación que estamos atravesando, pero terminar requiriendo un préstamo con el Fondo Monetario Internacional no es bueno para la Argentina. Por eso digo, hay que esperar. En primer lugar, lo que va a suceder es un plan de facilidades extendidas, es decir, te van a dar más plazo para que pagues lo que ya debes. Eso es fundamental para Argentina, porque no puede pagar el acuerdo que había cerrado el gobierno anterior. Como pasa el tema con el gobierno, cierran el acuerdo pateando la pelota para adelante pensando que no van a estar, y si llegan a estar ya van a ver cómo lo arreglan. Claro. ¿No? Entonces, pero el arreglo que había hecho Guzmán en su momento era impagable por lo que exigía en el 25 y el 26. Entonces, lo que está haciendo ahora el fondo fundamentalmente es refinanciar eso. Te lo refinancio 10 años y te doy 4 años y medio de gracia. Eso es como cuando vos estás ahogado con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito te hace un plan de pago y te lo refinancia. Hasta ahí todo bien, hasta ahí. Después veremos si hay un nuevo préstamo o si no hay un nuevo préstamo, si, como te decía, te devuelven los intereses que pagaste este año porque son parte de la refinanciación, te refinancian todo el año. Después hay que ver, la letra chica no se conoce. Yo siempre prefiero no especular, porque de nuevo, desde 3.000 millones hasta 20.000 millones, entonces todos hacen apuesta a la hora de cuánto nos va a dar el fondo, y hay que ver cuánto nos da el fondo, si nos da un nuevo préstamo o no nos da un nuevo préstamo, y cuáles son las condiciones que exige para eso. Y hay que ver si el gobierno las acepta o no las acepta antes o después de las elecciones. A mí me parece que estando tan cerca de las elecciones, el gobierno no se va a jugar a sacar el cepo, y el fondo tampoco se lo va a exigir, porque lo peor que le puede pasar al fondo es que la Argentina no continúe en ese sendero de digamos, de déficit fiscal cero, de reformas estructurales y demás. Toda esa cuestión la comparte al fondo, y por lo general le cuesta mucho impulsarla en países, y de hecho que le costó mucho incluso en otras oportunidades impulsarlo en Argentina. No creo que tire por la borda esa por pedirle 6 meses antes una salida del cepo. Probablemente haya algo algún acuerdo que diga, déjame llegar a las elecciones y después vemos. En esto el campo tiene un rol fundamental para la Argentina para llegar a octubre. Si el campo liquida lo que no ha liquidado, si le da unos puntitos más en la quita de retenciones del gobierno nacional al campo, se espera una cosecha récord este 2025. ¿Pueden los dólares del campo, de la liquidación del campo, acomodar las cuentas en la Argentina? La liquidación del campo es fundamental siempre en la historia argentina, por lo menos hasta que los otros 2 sectores dinámicos en reserva que hablábamos recién, energía y minería, comiencen a ser realidad, digamos, ¿no? Bueno, energía ya comenzó,
pero se vigorice. Entonces, siempre la liquidación de la cosecha gruesa, fundamentalmente, que es la que viene ahora, es fundamental para la tranquilidad cambiaria y reforzar reservas. Argentina tiene un tema que no es menor, y es si a partir de que la economía comienza a recuperar, porque todavía no está creciendo, está recuperando parte de lo que se cayó, Sí. la demanda de dólares para importaciones crece, porque el 80% de nuestras importaciones son de insumos. Entonces, cuando el nivel de actividad mejora, aunque sea, de nuevo, no recupere, pero vaya mejorando, hay Sí. una mayor demanda. Entonces, si Argentina quiere crecer en el 25, necesita insumos, y para insumos importados necesita dólares. Entonces son fundamentales los dólares del campo por varias razones. Primera esta, para mantener el flujo de importación de insumos que te hace falta para la producción, pero también para darle tranquilidad a los inversores y que no corran contra el dólar. Porque el hecho de que no haya pesos, que tanto se habla, no hay pesos, no quiere decir que no haya un montón de inversiones en pesos que ante una preocupación o incertidumbre se pueden correr contra el dólar, generando una demanda que el Banco Central no puede satisfacer. Por eso los fondos nuevos que vendrían irían a reforzar las reservas del Fondo Monetario para dar la tranquilidad a los inversores que si necesitan los dólares, ahí están. Cuando la gente ve que están ahí los dólares, no los busca. Cuando ve que los dólares pueden no estar, van y los sacan, o que aumente el precio. Esto que, a ver, si se despierta el dólar, pierde la batalla contra la inflación el gobierno. Si el dólar se mueve, sonamos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo digo, el capital político que está defendiendo el gobierno es la inflación. Es la baja de la inflación, que sigue siendo una inflación alta, porque 2% y pico es una inflación muy alta, Sí. pero comparado con el fogonazo inflacionario Sí. del final del 23 y principio del 24, da la sensación de algún alivio. Entonces, me parece que eso es lo que va a tratar de mantener el gobierno a todas luces. Y eso necesita de confianza, y la confianza necesita de reservas y de que el gobierno no cometa errores no forzados como los que cometió a partir de febrero en adelante, ¿no? Yo siempre digo, me gusta repetir un artículo, un título que escribió Edgardo Moreno en el diario, y decía, para que el dólar no se devalúe, Milei no se tiene que devaluar. Claro, y Es está decir, si la complejo, palabra sí. presidencial y del gobierno se devalúa, probablemente las presiones para que el peso se devalúe van a ser más grandes. Entonces, digo, acá hay el tema de confianza, digamos, es confianza y expectativa en que la política va a poder dar los resultados económicos que la gente prevé o espera, y por otro lado, que las reservas van a aguantar, porque todos saben en Argentina que el talón de Aquiles de Argentina son las reservas, y en Argentina, a diferencia del resto de los países de la región, tenemos una economía bimonetaria donde la gente ahorra en dólares y se cubre en dólares. Los pesos lo usa para transaccionar solamente. La última, José, para no quitarte más tiempo. Hay una fuerte desigualdad en lo social y sabemos que es una Argentina segmentada, ¿no? Que a mucha gente le afecta sobremanera toda esta situación económica y el esfuerzo que está exigiendo el gobierno nacional. Y esto también, hacer un parangón o hacer una metáfora, no la comparación, pero ¿existe una fuerte desigualdad entre las pymes y la mediana empresa? Entre la pyme y la gran empresa siempre Sí. existió en Argentina una gran desigualdad. Porque fundamentalmente la pyme, digamos, ¿Cómo impacta, digamos, claro? la pyme tiene, en primer lugar, es más vulnerable frente a una apertura como por ahí el gobierno amenaza, digamos, de la economía, porque obviamente no tiene la espalda. La gran Claro. empresa de última se transforma en importadores y usa sus canales de comercialización para vender productos importados o incluso productos que ellos mismos fabrican en otro lado, ¿no? Pensar en grandes alimenticios que pueden Claro, traer productos fabricados en Brasil, traerlos acá y listo. Entonces, claro. y aparte, digamos, todo lo vinculado a lo financiero, la gran empresa tiene una espalda financiera mucho más grande que la pyme. Y a la hora de negociar si nos ponemos con los alimentos
con los supermercados no es lo mismo la gran empresa que la pyme. Claro. ¿No? Entonces las condiciones que se le impone a la pyme para vender una cadena de supermercados, por ejemplo, digo una cadena de supermercados, podríamos usar cualquier otro rubro, ¿no? Sí. Pero porque la gente le es más familiar eso, por eso pongo ese ejemplo. La pyme no tiene el mismo poder de negociación que tiene una gran empresa, digamos, con un montón de líneas de producto. Entonces, bueno, desde lo financiero, la negociación, digamos, hay una serie de cuestiones, y agregarle lo laboral, ¿no? Para la gran empresa, desvincular 2 empleados es un trámite. Claro. Para la pyme, desvincular 2 empleados, aún con causa, es un gran problema. Es un riesgo. Claro, exactamente. Es un riesgo. José, como siempre, la verdad que siempre es un placer, un gusto escucharte, la claridad en cómo lo podemos bajar para el oyente y cómo lo puedo entender yo, y siempre agradezco este vínculo comunicacional, la verdad que es un gusto escucharte, te agradezco el tiempo dispensado. Bueno, el gusto es mío, y para poder responder bien tienen que haber buenas preguntas, y preguntas inteligentes, y ese es mérito tuyo. Gracias, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, excelente jueves. Grande, que tengan todos muy buen día. Gracias, un abrazo. Bueno, José Simonera, licenciado en Economía, está claro, ¿no? Cierta tranquilidad se ha transmitido a los mercados luego de la aprobación en diputados con 129 votos a favor de lo que es el DNU del Gobierno Nacional con respecto a el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, refinanciamiento de intereses, refinanciamiento de deuda, y esto de acercar un poquito de tranquilidad, ¿no? Y de estabilidad a la hora de pensar en qué nos va a suceder. Por lo menos hasta octubre vamos a poder parar la olla.